7 de la mañana, 25 minutos, y es momento de avanzar en nuestra agenda informativa, esta vez con el doctor Román Ortiz, quien es un excelente analista que hasta ahora nos acompaña para hablar precisamente de estos 20 años del 11 de septiembre del 2001. Doctor Román Ortiz, bienvenido a La Hora de la Verdad, buenos días. Hola, buenos días, ¿cómo están? Pues muy bien, y viendo lo que ha sido la dolorosa conmemoración de estos 20 años del 11 de septiembre en los Estados Unidos y que impacta el mundo, porque definitivamente, y se lo pregunto a usted, entendemos el terrorismo de una manera distinta, o por lo menos tenemos ahora una clara relación lamentable entre lo que ha sido el terrorismo que sufrió los Estados Unidos hace 20 años con el terrorismo consecutivo que ha vivido Colombia y que pues también ha cobrado miles de muertes. Y digo que lo entendemos ahora precisamente con base en este horrible hecho que ocurrió hace 20 años en Estados Unidos. Hombre, yo creo que el 11 de septiembre en ese sentido tiene valor de dos formas, ¿no? Tiene relevancia en dos sentidos. El primero es que, y yo creo que eso fue fundamental para que Colombia recibiese la asistencia, particularmente de los Estados Unidos, que recibe una lucha contra el terrorismo, la convicción de que el terrorismo es un fenómeno de alcance global y que los terroristas de alguna manera cometen o están de alguna manera operando en la misma lógica estratégica a lo largo de todo el mundo, y en consecuencia se trata de la misma manera que se trata de una amenaza global, hay que dar también una respuesta global. Eso por un lado. Y eso, yo creo, esa convicción fue un factor clave, como decía, a la hora de que la comunidad internacional entendiese y entienda mejor lo que las amenazas a las que se enfrenta Colombia. Por otra parte, me parece que también es cierto que el 11 de septiembre colocó en una dimensión completamente distinta la amenaza del terrorismo, ¿verdad? En el sentido de que a partir de ese momento quedó claro, yo creo que para todo el mundo, que las organizaciones terroristas tenían la capacidad para generar efectos, para generar impactos de alcance estratégico absolutamente demoledor. Lo cierto es que el 11 de septiembre fue un punto de quiebre, un parteaguas en la evolución del escenario internacional, ¿verdad? Entonces, yo creo que esos son dos factores claves, digamos, que nos dejó el 11 de septiembre hace 20 años, ¿verdad? Por un lado, la visión del terrorismo como un fenómeno de alcance global que afecta a todos los gobiernos democráticos de igual manera. Por otra parte, el hecho incontestable de que es una amenaza que realmente tiene capacidad para alterar de una manera dramática pues el escenario estratégico y provocar unos costos humanos, económicos y políticos incalculables, ¿verdad? Profesor, lo saluda Sergio Held. Me gustaría preguntarle, 20 años después, 13 de septiembre de 2021 contra 13 de septiembre de 2001, 2 días después de los ataques terroristas, cuando el presidente George W. Bush preparaba la respuesta de los Estados Unidos contra los atacantes. ¿Cómo evalúa usted la respuesta norteamericana 20 años después? Y por supuesto, ahora con la salida de Afganistán, tal vez el último de los episodios de esta tragedia en la que llevamos metidos pues ya más de 20 años. Pues mire, yo creo que la respuesta de los Estados Unidos, por una parte, incluyó sin lugar a dudas equivocaciones importantes, digamos, equivocaciones que por otra parte son inevitables cuando uno está enfrentándose a un fenómeno de alguna manera nuevo, ¿verdad? Se me puede decir que el terrorismo no era nuevo, pero esa clase de terrorismo, de las dimensiones con las dimensiones que había alcanzado y digamos, impulsado por una estructura organizativa de alcance global, digamos, en realidad por un ecosistema, ¿verdad?, de organizaciones y de individuos muy complejo, de carácter multinacional, era realmente nuevo, ¿verdad?
Pero dicho esto, yo creo que también hay que decir que la guerra global contra el terrorismo, y estoy usando este término conscientemente, es decir, como el esfuerzo de alcance global que puso en su momento en marcha la administración Bush para primero contener y luego derrotar al islamismo radical a escala global, pues ha cosechado también éxitos muy importantes. Y me parece que el éxito más importante es que durante los pasados 20 años no hemos tenido nada semejante al 11 de septiembre. Ha habido atentados gravísimos, ¿verdad? Atentados como el de Madrid del 11 de marzo, que costaron casi 200 muertos, pero nada de semejantes proporciones al 11 de septiembre. Y eso no ha sido porque los terroristas no lo hayan intentado. Eso ha sido porque las medidas que se tomaron en el ámbito policial, en el ámbito de inteligencia y también en el ámbito militar y diplomático, y haciendo uso de otras herramientas, digamos, de cooperación internacional, etcétera, fueron efectivas en contener y en desarticular y en prevenir ataques de esa magnitud, ¿verdad? Evidentemente la amenaza ha cambiado, ¿verdad? Y hoy enfrentamos un escenario que es muy complejo con una enorme cantidad de riesgos. Pero yo creo que hasta, digamos, relativamente recientemente la guerra global contra el terrorismo, por usar el término con el que en su momento se bautizó, ha sido exitosa en ese momento. Creo que normalmente la manera más rápida de perder una guerra es cuando uno decide no combatirla, y la decisión del presidente Biden de retirarse de Afganistán en contra del Consejo, prácticamente de toda la comunidad estratégica en los Estados Unidos, ha abierto una brecha que probablemente vamos a pagar muy caro en los próximos años, ¿verdad? Sí, profesor, me gustaría preguntarle precisamente por las herramientas con las que cuenta el mundo occidental, particularmente el mundo occidental, para evitar nuevos ataques terroristas como aquellos. Y ya lo decía usted, pues sí, desde hace 20 años no vemos un ataque de tal magnitud, pero sí que hemos visto pues ataques también bastante graves, como los cometidos en París, en Bruselas, en Londres, en Madrid, en Barcelona, también en balnearios de África. Le quería preguntar si las herramientas con las que cuenta el mundo ahora pues nos pueden evitar ataques de tal magnitud a futuro si ahora estamos lo suficientemente bien preparados, y se lo pregunto en el contexto de que esos sujetos, los talibán, pues han vuelto a hacerse a un país, y de qué manera. Hablamos obviamente de Afganistán tras la toma de Kabul por parte de esos sujetos. Déjeme que hable que le responda a la pregunta como con tres niveles, ¿verdad? O mirando tres aspectos en concreto, ¿verdad? Digamos, si de lo que estamos hablando es de la capacidad que tenemos para proteger los espacios nacionales de los países occidentales, la respuesta es: esa capacidad ha crecido mucho. Es decir, el nivel de preparación que tienen en estos momentos los Estados Unidos, o también los países europeos, aunque estén por debajo de los Estados Unidos, para prevenir y, en su caso, digamos, reaccionar a ataques dentro de su territorio, es muchísimo más alta de la que tenían hace 20 años, ¿verdad? Punto número 2, la comunidad de inteligencia de los países occidentales, las agencias de inteligencia de esos países han desarrollado unos brazos para la recolección para la producción de inteligencia por un lado, y por otro lado para la ejecución de operaciones que antes del 11 de septiembre prácticamente no existían o eran mucho más reducidos. En ese sentido, la capacidad está instalada. El problema es que hay que tener la voluntad política para ejercerla y para hacer uso de esa capacidad. Y lo que estamos viendo en los últimos años es cómo esa capacidad, cómo esa voluntad política decrece, cómo por una serie de factores, incluido, digamos, fenómenos de carácter global, como
como la pandemia o la crisis económica del año 2008-2009, han ido, digamos, erosionando esa voluntad y han ido empujando a las clases políticas a mirar hacia otros lados, a otros temas que son o que perciben como políticamente más rentables y también políticamente más urgentes, ¿verdad? El tercer punto es que las Fuerzas Armadas se han involucrado mucho más directamente en la lucha contra el terrorismo, porque es un fenómeno que no se puede enfrentar solamente desde los territorios nacionales, sino que hace falta intervenir en el exterior. Ahora, lo que estamos viendo con la retirada de Afganistán es una renuncia o por lo menos una apuesta por restringir el rol de las Fuerzas Armadas en esa tarea y paulatinamente convertirlo en un asunto de mantenimiento de la ley. Esa me parece que es la idea que tiene en el fondo, digamos, que hay detrás de la retirada de Afganistán impulsada por la administración Biden. Me parece que es la intención que tienen otros gobiernos europeos, ¿verdad? Eso es un error dramático. Este tipo de amenazas con las dimensiones, digamos, que tienen y por otra parte con el carácter global que tienen, son imposibles de confrontar sin contar con una participación relevante de las Fuerzas Armadas. En consecuencia, para terminar, para responderle, digamos, con solamente una frase, las capacidades son mucho mejores. Hoy, 20 años después, digamos, la voluntad política y los conceptos estratégicos para el uso de esas capacidades están, digamos, deteriorándose y están empeorando muy rápidamente y, por lo tanto, abriendo brechas para un incremento de la amenaza y probablemente más ataques. Profesor Román Ortiz, pues muchísimas gracias por sus declaraciones, por este tiempo que nos ha dispensado en la hora de la verdad. Y de verdad que la lección que le queda al mundo después de los atentados a las Torres Gemelas hace 20 años, el 11 de septiembre, es sencillamente colosal, un mensaje fuerte a la humanidad para ver desde otra perspectiva el terrorismo. Y que recordábamos este fin de semana, profesor, pensando un poco en Colombia, ¿no? Cuántas cosas nos han pasado y cuántas cosas hemos padecido por cuenta de los terroristas. Con una gran diferencia, ¿no? Creo que en Estados Unidos no les darían curul a los que le han hecho daño al mismo Estado. Uno de los principales riesgos, digamos, frente a una amenaza como el terrorismo es que las sociedades democráticas en general, no solamente Colombia, tienen una memoria corta, ¿verdad? Y digamos, eso hace que amenazas y riesgos de carácter persistente, como es el caso del terrorismo, pues sean más difíciles de manejar para este tipo de sociedades, ¿verdad? Yo creo que hay muchas veces que las sociedades o partes de esas sociedades prefieren pensar con el deseo. Y eso es algo que desde luego pues los terroristas no perdonan, ¿no? Y que siempre están dispuestos a recordarnos de la peor manera posible que en realidad la realidad estratégica es la que manda y no lo que es, sino lo que a uno le gustaría que fuese, ¿verdad? Profesor Román, muchas gracias. Le deseamos un feliz día. Igualmente, muchas gracias a ustedes. A usted, mil gracias. 7:39 minutos, avanzamos en la hora de la verdad y en breve, no se muevan porque veremos con al oído varios hechos del fin de semana, entre otros la pregunta del millón. ¿Puede en estos momentos un candidato presidencial hacer mitin político en plaza pública, Sergio, como lo vimos el fin de semana, o esta es una clara violación? Le agrego otra, ¿puede un presidente en ejercicio participar en política? Bueno, pues vamos a respondernos este fin de semana, ¿no? Vamos a respondernos estas preguntas al regreso en Al Oído. Vamos con Santiago y luego vamos al oído.